Así que recibí un consuelo extraño, incluso peculiar, de nuestro texto de esta semana. Quiero decir, hay una bendición especial, no solo en ser pastor, sino en ser su pastor. Estoy bendecido más allá de las palabras por el privilegio de ser el pastor de esta iglesia. Tengo un asiento en primera fila para algunos de los mejores y más importantes momentos en la vida de una persona, como su salvación o su bautismo, su boda, incluso el nacimiento de algunos de sus hijos. Me toca presenciar eso, cosas que recordarán por el resto de sus vidas. En muchas ocasiones presente los momentos más altos del ministerio, como saber que Dios me usó para salvar a alguien, o para rescatarlos de una falsa enseñanza, o para transformar sus vidas. No hay nada como eso. Es increíble. Sin embargo, los momentos bajos del ministerio son increíblemente bajos, y sin duda la parte más baja del ministerio. La peor parte no es la traición o la calumnia, que la gente crea lo peor, o la apatía, o las exigencias egoístas, o la falta de confianza de las personas, o la hipocresía, o la inmadurez. Ni siquiera la peor parte es que la gente se vaya de la iglesia, por triste que eso sea a veces. Te tomó un segundo ahí, te tomó un segundo. No, la peor parte del ministerio son las personas que conoces, personas que ves regularmente. Personas con las que pasas tiempo, personas a las que honestamente puedes decir que amas. La peor parte del ministerio es ver a esas personas alejarse de Cristo. Eso es lo peor. Los nombres han sido cambiados para proteger a los culpables, pero está Kevin. Vivía en un vecindario perfecto, esposo, 2 hijos maravillosos, lo aconsejé durante años. Empezamos a escuchar falsas enseñanzas. Y decidió, voy a dejar mi matrimonio, voy a dejar a mi esposo, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos. Y aunque hasta el día de hoy está engañado respecto a su salvación, dejó a Cristo. Y lo que hizo incluso llevó a la disciplina de la iglesia para intentar recuperarlo, pero fue en vano. Está Julia, que salió de una vida de abuso de sustancias y fenómenos ocultos. Estaba encendida por el Señor en la iglesia cada vez que se abrían las puertas, leyendo su Biblia, ministrando a otros. Pero apareció un chico no cristiano. Ella dejó a Cristo para estar con él. O está Alex, un joven que fue líder en un ministerio y en su momento fue pastor. Era el modelo de cristiano universitario, amaba al Señor, estaba en la palabra, siempre quería aprender y crecer e incluso quería dedicarse al ministerio, pero fue herido por algunos amigos cristianos. Y como resultado de eso, no solo abandonó el ministerio, sino que también abandonó a Cristo. Y también está Abby. Nada duele tanto como esto. Su padre y yo somos muy buenos amigos. Ella es salvada radicalmente de una vida de pecado. Y entonces pensé que al menos era como un hermano mayor. Entonces la llevaba a la iglesia y hablaba con ella sobre la verdad horas y la llevaba a testificar conmigo en Santa Mónica. Cuando ella quiso ir a la universidad, escribí la referencia pastoral. Por supuesto, vete. Serás genial. Será increíble. Incluso quería prepararse para el ministerio, para ser un recurso valioso en cualquier iglesia a la que empezara a asistir. Pero un profesor problemático en esa universidad y terminar con su novio lo cambiaron todo. Y hoy ha tomado todo ese conocimiento y ahora es una falsa maestra, usando su conocimiento de la Biblia para ayudar a otros a alejarse de Cristo, tal como ella lo ha hecho. Cuando abandonan a Cristo, cuando desertan, cuando renuncian a Jesús, al Jesús que antes parecían adorar, eso es lo peor. Nada duele tanto como eso. Y el extraño, incluso insólito, consuelo que recibí de este texto es que Jesús conoce ese dolor. Juan 6, versículos 26 al 58, describe un intercambio entre Jesús y algunas de las personas que estaban ese día en la multitud, y también con algunos líderes religiosos. Y pasamos 6 fines de semana en esos 32 versículos porque son tan ricos y tan útiles. No quería que nos perdiéramos nada. Pero luego, después de esa interacción, comenzando en el versículo 60, está la respuesta de sus discípulos. Personas que se han vinculado a Él. ¿Cómo responderían ellos? No a esta alimentación milagrosa de los 5,000, que en realidad son como 10,000 a 20,000 con 5 panes y 2 peces. No, a todos les encanta eso. Todos quedan asombrados por eso. No, ¿cómo responderían a sus palabras?
¿Cómo responderían a su explicación? ¿Qué es lo que deberían entender sobre ese evento? Lamentablemente, lo que vemos, lo que aprenderemos de este texto trágico es que no todos los cristianos son cristianos. No todos los cristianos son cristianos. Y no son solo unos pocos. Mira el versículo 60. ¿Cuántos hay? ¿Cuál es la palabra? Es muchos. Mira el versículo 66. ¿Cuántos fueron los que se alejaron? ¿Cuántos? ¿Unos pocos? ¿Un puñado? Muchos. Son muchos los que se llaman cristianos, que se han unido a Jesús, pero que en realidad no son auténticos, como algunos de ustedes aquí ahora mismo. Si no es hoy, algún día leerás algo en la Biblia, o me escucharás a mí o a alguien más decir alguna verdad de la Biblia, y eso será todo. Te ofenderás. Te parecerá increíble. No coincidirá con lo que tú crees que es verdad, con lo que sientes que debería ser correcto, y te irás. ¿O has estado siguiendo a Jesús? Sí, pero a distancia. Sabes, nunca le has entregado realmente tu vida. Has estado fingiendo y lo sabes, y eventualmente no será auténtico. Ya no te servirá más. Y te irás. O has estado siguiendo a Jesús, pero si eres honesto, no es realmente por Él. ¿Es por algún beneficio terrenal que quieres obtener de Él, como un buen cónyuge o un propósito en la vida? ¿O porque mis hijos necesitan una base sólida? ¿O necesito comunidad? ¿O es salud? ¿O riqueza? ¿O comodidad? Y cuando no lo consigas, adiós. ¿O vas a desear algo con tantas ganas? Lo vas a desear tanto y sabes que Jesús está en contra de eso. Sabes que los pastores aquí te desanimarán de eso. Te rogarán que no vayas por ese camino, pero no importará. Lo vas a desear tanto que te irás, comenzando el camino que tantos han recorrido, el de dejar a Cristo. Puede engañar a la familia, a los amigos, a tus pastores e incluso a ti mismo, pero nunca engaña a Cristo. Mira el versículo 64. Mira el paréntesis. Dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. No es cierto para las personas, es cierto para todos. Las deserciones que describí me sorprendieron, pero a Él no. Porque Él puede ver el corazón, Él puede ver la verdad sobre nosotros. Verdades que quizás ni siquiera sepamos de nosotros mismos en este momento. Pero es porque Él conoce la verdad sobre nuestros corazones que un texto como este es tan crucial para que lo entendamos. Porque este texto va a diagnosticar la verdad sobre nosotros a la luz de quién es Dios. Nos va a decir lo que realmente somos. No solo por fuera, sino también por su interior. Como toda verdadera predicación, la predicación de Jesús dividió a la gente ese día en 3 tipos de personas. Estas personas tuvieron el privilegio infinito de escuchar las palabras de Juan 6 con sus propios oídos. Y los dividió primero en aquellos que rechazan totalmente. Ya hemos visto a esos en mensajes anteriores. Luego están en segundo lugar los que realmente creen. Veremos a esos al final. Y luego están en tercer lugar aquellos que creen temporalmente. Aquellos que siguen por un tiempo, los que parecen ser genuinos, los que se unen a Jesús y se unen a los que realmente creen, pero que son falsos. Son los cristianos falsos quienes responden primero al mensaje de Jesús sobre ser el pan de vida. Mira el versículo 60. Dice, cuando muchos de sus discípulos lo oyeron, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Puede que esa palabra discípulo cause confusión porque dependiendo del contexto, un discípulo es un cristiano o es alguien que se unió al grupo, que expresó algún tipo de devoción a Jesús, pero en realidad son cristianos solo de nombre, no son genuinos. Y su pregunta aquí expone sus corazones porque descartan sus palabras como inaceptables. Juzgan su mensaje basándose en cómo les hacía sentir, en lugar de basarse en quién era el que daba el mensaje, es decir, el predicador más grande que jamás haya existido, porque Él es el Señor, porque Él es el Dios hombre. Mientras les des comida gratis, sanidades milagrosas y tal vez incluso libertad de la opresión romana, estos discípulos egoístas y superficiales están completamente comprometidos
No tienen ningún problema en quedarse a ver si van a recibir más cosas. Pero ahora, en este momento, versículo 60, después de haberle escuchado decir todo esto, ya no están dispuestos a soportarlo más. Esa palabra duro en el versículo 60 significa que él fue demasiado severo. No es que fuera demasiado difícil para ellos de entender. La verdad que proviene de la mente infinitamente perfecta de Jesús simplemente era demasiado para que ellos pudieran soportarla. Se sienten ofendidos. Y Jesús lo señala. Fíjense en el versículo 61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Se sienten ofendidos por lo que te he estado diciendo? Esta interacción, como todas las interacciones de Jesús, es un acto de pura gracia. Juan 2:25 dice que Él conoce la verdad sobre todas las personas. Así que Él señala sus quejas sobre Él, sus quejas sobre su palabra, y luego, de manera misericordiosa, fíjense cómo insiste. ¿Qué pasará entonces si ven al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? La idea es esta. ¿Todavía se sentirán ofendidos cuando yo ascienda de nuevo al cielo y quede claro que en realidad soy Dios hecho carne? ¿Tengo autoridad sobre todas las personas por todos los tiempos? ¿Seguirán sintiéndose ofendidos? ¿O será eso lo que necesitan para entender que mis palabras son verdaderas y deben ser aceptadas y no rechazadas? Y luego, después de señalar su negativa a creer en Él, lo que Jesús hace a continuación, comenzando en el versículo 63, es explicar por qué se niegan a creer en Él. Miren el versículo 63. Es el Espíritu quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, es el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios como la causa, la fuente de la salvación personal. Eso es todo. Aparte de la obra del Espíritu, todo lo que las personas pueden hacer es ofenderse por la verdad, porque, según el versículo 63, son carne. Carne se refiere a la naturaleza humana dejada a su suerte, aparte de la obra de Dios en el alma. La humanidad es solo carne sin que Dios obre en sus almas. Noten que el versículo 63 muestra que es impotente. Impotente para hacer cualquier cosa que no sea rechazar a Cristo. Sus palabras, al igual que todas las palabras de la Biblia, son inspiradas por el Espíritu. Versículo 63. Y estas palabras no solo son inspiradas por el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo. No solo provienen de Dios, sino que también otorgan vida eterna a las personas. Así que la fe salvadora no es algo que todos tengamos la capacidad de hacer por nosotros mismos, porque no hay nada dentro de nosotros como humanos. No hay libre albedrío, ni bondad innata, ni capacidad de razonar que pueda hacer por nosotros lo que solo el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios puede hacer, que es salvar nuestras almas. Somos carne. Es una reiteración de Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo puramente humano, lo carnal, lo puramente humano, aparte de la gracia de Dios, no puede crear un ser espiritual. No hay nada en nosotros que pueda hacernos un ser espiritual para que eso suceda. Se requiere la obra del Espíritu usando la palabra de Dios. Bueno, sin eso la conclusión es el versículo 64. Pero en contraste con todo lo que dije en el versículo 63, que no está ocurriendo en ustedes en el versículo 64, hay algunos de ustedes que no creen. En otras palabras, el Espíritu da vida a mis palabras, pero como no creen en mí, eso es prueba de que ni el Espíritu ni mi palabra han hecho ninguna obra en ustedes. Ustedes siguen siendo carne, espiritualmente muertos, aparte de la gracia de Dios. Y luego lo que hace es revelar el punto fundamental. Va un paso más allá y dice, miren, aquí hay otra razón por la que me están rechazando. El Espíritu no ha obrado en ustedes. Mi palabra no ha obrado en ustedes. El Padre no ha obrado en ustedes. Versículo 65. Y dijo, por eso les dije, volviendo al versículo 44, por eso les dije que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿A qué se refiere ese le? Mírenlo de nuevo. Nadie puede venir a mí a menos que eso, refiriéndose a venir a mí, nadie puede venir a mí a menos que venir a mí le sea concedido por el Padre.
Básicamente es una repetición del versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Entonces, ¿qué está haciendo Él con estas personas en este momento? Piénsenlo. Él les está diciendo, su incredulidad prueba que el Padre no los ha traído a mí. Versículo 44. Prueba, versículo 65, que Él no les ha dado la fe que necesitan para creer en mí. Por eso me están rechazando. Y el resultado, después de todo eso, es uno de los versículos más tristes y trágicos de toda la Biblia. Versículo 66 otra vez. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Imaginen la gracia que estas personas tuvieron. Piensen en eso por un momento. Tuvieron el privilegio de todos los privilegios. Pudieron ver a Jesús con sus propios ojos. Pudieron escuchar a Jesús con sus propios oídos. Cristianos, ¿cuánto darían ustedes por tener eso? No sé ustedes. No hay mucho que yo no daría para tener ese privilegio. En vez de entregarle sus vidas a la luz de todo ese privilegio, versículo 66, lo abandonaron de manera decisiva. La pregunta es, ¿hay algo aquí que nos ayude a entender por qué no todos los cristianos son realmente cristianos? ¿Hay alguna señal de los falsos, de los casi cristianos en este texto que nos ayude a entender este fenómeno? Creo que sí la hay. Así que este es el punto número 1. Conoce la verdad sobre los falsos cristianos. Conoce la verdad sobre los falsos cristianos. Este texto, como tantos otros que ya hemos visto en el libro de Juan, expone la verdad sobre los casi cristianos. Y es importante que todos nosotros conozcamos estas verdades. Así que mira de nuevo el versículo 60. Dice, cuando muchos de sus discípulos lo oyeron, dijeron, esto es una palabra dura. ¿Quién puede escucharla? Vemos primero que los falsos cristianos no aceptan la verdad. Es demasiado dura. Es demasiado difícil de aceptar. Es demasiado cortante para que ellos la soporten. No quieren aferrarse a ella, así que no la aceptan. Se deshacen de ella. Se ponen en juicio sobre la verdad y dicen, esto es inaceptable. Esto es intolerable. No voy a creer esto. No la aceptan. En segundo lugar, los falsos cristianos no obedecen la verdad. No obedecen la verdad. No la escuchan. Versículo 60, con la intención de obedecerla. Esa palabra aquí significa prestarle atención, tomarla en serio, ponerla en práctica. No, la dejan de lado. Eligen y descartan lo que les gusta y lo que no les gusta, evaluando si les agrada o no, si cumple o no con su estándar de cómo van a elegir vivir sus vidas. Jesús no hará eso. Yo sí lo haré. En tercer lugar, los falsos cristianos se quejan de la verdad. Versículo 61, pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, murmuraban sobre sus enseñanzas. Sus enseñanzas no los hacen felices como para que las abracen. Se quejan. ¿Por qué diría eso? Ojalá no lo hubiera dicho de esa manera. Ojalá pudiera hacerlo más fácil. Es tan duro, es tan ofensivo. Es tan excluyente. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienes que ser así? En cuarto lugar, los falsos cristianos se ofenden con la verdad. Versículo 61. ¿Esto os ofende? ¿Te ofende lo que estoy diciendo ahora? Cuando dice esto, está identificando con precisión sus corazones porque sus palabras los están enfadando. Imagínate a algunos de ellos temblando, tan ofendidos. ¿Cómo se atreve a decir estas cosas? No van a tolerar esto por más tiempo. Así que, en quinto lugar, los falsos cristianos eventualmente abandonan la verdad. Versículo 66, abandonan la verdad. Juan 8:31 dice, cito, si permanecéis, si os mantenéis, si continuáis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Así que los falsos discípulos, los falsos cristianos, eventualmente se van. Es 1 Juan 2:19. Las personas que abandonan la verdad, cito, salieron de nosotros, pero la verdad es que no eran de nosotros. No eran auténticos, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero se fueron, desertaron, abandonaron la verdad para que quedara claro. Que no todos son realmente uno de nosotros.
No son auténticos. No eran cristianos en primer lugar. Así que son estas primeras 4 señales las que luego llevan a la quinta señal. Pero son estas primeras 4 señales las que están ocurriendo externamente en los falsos cristianos. Pero ¿qué está pasando por dentro? Por dentro, según el versículo 63, solo son carne. No hay obra de Dios en su alma. Aunque hayan estado asociados con Jesús, aunque hayan estado conectados con su pueblo, al final se colocan en un juicio arrogante, juzgando a Jesús. Ellos van a ser los jueces sobre Él y sobre sus palabras, en lugar de someterse a esas palabras y entregar sus vidas a Él. Realmente no creían en Jesús porque el Espíritu no les ha dado el nuevo nacimiento, aunque por fuera parezca que sí. La verdad es que están fingiendo tener vida espiritual en sus almas. ¿Por qué? Porque si fueran auténticos, ¿cuál no sería su respuesta a Jesús? No serían esas 4 señales. No sería eso. Pero no tienen vida. No creen en Jesús, versículo 65, porque el Padre no se lo ha dado. Son cristianos falsos que siguen a Jesús sin la gracia del Padre, sin las palabras de Cristo y sin la obra del Espíritu en su alma. Y quiero que notes el contexto en el que Jesús dice estas cosas. Jesús no está eximiendo a estas personas de su responsabilidad por rechazarlo. Él los hace responsables por no creer en Él, mientras que al mismo tiempo les dice que la razón por la que no creen es porque Dios no les ha dado de manera misericordiosa y bondadosa el don de creer. ¿Y por qué hace eso? Porque estas personas están convencidas de que están bien con Dios. Su reacción a sus palabras demuestra que no es así. Demuestra que Dios no está obrando en sus almas. Así que lo que Él está haciendo es decirles, Dios no está obrando en su alma porque así es como están respondiendo a mí. Con la esperanza de que ellos digan, oh no, Dios no está obrando en mi alma. Voy a clamar a Él por misericordia. Entonces voy a clamar a Él para que me perdone. Pero en el versículo 66 no responden. Jesús nos da 5 señales para reconocer a los falsos cristianos. Y nos da la razón de la existencia de los falsos cristianos. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer tú y yo con esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Este texto está aquí para nuestro beneficio. Este texto está aquí para ayudarnos. Primero, expone la verdad para que podamos verla en nosotros mismos. Conozco a alguien que no acepta la verdad, se queja de ella, a menudo se ofende por ella y ciertamente no la obedece, y aún así se considera cristiano. ¿Alguien conoce a alguien así? Bueno, Jesús dice aquí que ellos no son cristianos. Y las personas que estaban allí ese día demostraron que no eran auténticos porque cuando fueron confrontados por la palabra de Dios mismo, quien solo dice la verdad, no se arrepintieron. Se fueron. Y lo que pensamos es, bueno, mientras no lo abandonen, como decir públicamente, ya terminé o algo así, mientras no duden, tal vez estén bien. Quizás esa profesión que hicieron cuando tenían 5 años o en el campamento de jóvenes cuando tenían 12, quiero decir, esa es la verdadera realidad sobre ellos. Lo han abandonado. Quizás lo han abandonado en su corazón, pero no lo han abandonado en su vida. Están engañados al pensar que pueden ser seguidores de Jesús sin realmente seguir a Jesús. Que pueden ser salvos mientras siguen negándose a aceptar la verdad, quejándose de la verdad, a menudo sintiéndose ofendidos por la verdad y sin dedicar ni 2 pensamientos reales a obedecer realmente la verdad. Escuchan la verdad y la redefinen. Eso no significa eso. Escuchan la verdad y dicen, sí, pero ¿qué hay de esto? ¿Y qué hay de aquello? Van a mantenerse alejados de la verdad. No quieren la verdad en absoluto. Ahora, sé que tal vez acabo de hablar sobre un familiar o un padre, un cónyuge, un querido amigo, un hijo. Y sé que puede ser increíblemente doloroso pensar en esto. Pero ver la verdad, conocer la verdad sobre ellos en las páginas de la palabra de Dios es fundamental. Es fundamental para saber cómo pensar correctamente acerca de ellos. Es fundamental para saber cómo hablarles.
Es fundamental saber cómo orar por ellos. No como cristianos caídos o que simplemente están pasando por una fase, sino que realmente necesitan que Dios salve sus almas. Necesitan ser despertados a la realidad de que son falsos cristianos para que se arrepientan. Y creed. O en todo esto, puede ser que haya estado yendo demasiado cerca del punto central. En segundo lugar, el texto podría ser un espejo que ha estado exponiendo la verdad sobre ti. Descubrir que no aceptar la verdad, quejarse de ella, ofenderse por ella y pasar por alto la desobediencia a la verdad. Descubrir que eso en realidad es prueba de que eres un falso cristiano. Espero que esta verdad haga en ti lo que no hizo en la multitud que escuchaba a Jesús ese día. Espero que esto te lleve a clamar a Dios por misericordia. Espero que esto te haga sentir el peso de tu dilema, que estás vagando por un camino que conduce directamente al abismo del infierno, convencido todo el tiempo de que vas seguro por el camino al cielo. Y no pongas la excusa de que es culpa de Dios, que Él no te ha dado fe, que el Espíritu no te ha dado vida y que no es tu culpa. La verdad es que si ustedes son falsos cristianos, deberían en este momento pedirles misericordia. Hacerlos acudir en masa a Dios para que los perdone y los salve y los blanquee como la nieve. Porque escuchen, esa es la clase de Dios que Él es. Pero Él no te va a dar la salvación en tus términos. Puedo rechazar todo lo relacionado con la verdad y aún así ser cristiano. No, esto no funciona así. Te acercas a Dios en sus términos, no en los tuyos. Ahora, si has llegado hasta aquí, cosa que muchos no han hecho este fin de semana, si has llegado hasta aquí, puede que estés temblando en tu asiento en este momento. Me voy a levantar e irme. Ya no puedo soportar esto. Igual que la gente lo hizo ese día. Pero escucha, no dejes que hoy sea el día en que abandones la verdad, excusando la exposición de tu incredulidad al minimizar tu responsabilidad. No dejes que hoy sea el último día en que escuches la verdad de la palabra de Dios y nunca regreses porque esto es inaceptable y es ofensivo y me voy de aquí. No es casualidad que estés aquí hoy, el día en que yo estaría predicando este pasaje. Eso es un regalo de la gracia de Dios. Así como el hecho de que Jesús dijera estas cosas a estas personas es un regalo de la gracia de Dios. También es un regalo de la gracia de Dios que tú escuches estas cosas, no para que endurezcas tu corazón, no para que veas con claridad lo que realmente eres delante de Dios y luego te vayas como si nunca lo hubieras visto. No, sino para que respondas como respondieron los verdaderos creyentes ese día. Mira de nuevo el versículo 66. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Jesús usó la soberanía de Dios en la salvación para explicar por qué estas personas lo estaban rechazando. Pero parece que hay una implicación en esa pregunta, justo ahí en el versículo 67, de que también está usando la soberanía de Dios en la salvación para consolarse a sí mismo ante la incredulidad de estos falsos cristianos que en este momento están comenzando a alejarse. Y en su profundo dolor se vuelve entonces hacia los 12 y les pregunta, ¿y ustedes? ¿También ustedes se van a ir? El versículo 66 dice de nuevo que no fueron unos pocos, sino que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Este puede ser el segundo peor 666 de la Biblia, ¿verdad? Juan 6, 66. Primero está la marca de la bestia, ¿verdad? Apocalipsis 13, 18. ¿Por qué cristianos vas a estar aquí? La respuesta es no. La respuesta es no. No estarás aquí para eso. Así que, a pesar de la deserción masiva que ocurre a su alrededor en ese momento, parece que la imagen, si piensas en todo el capítulo 6, hemos pasado de 10 a 20,000 personas siguiendo a Jesús hasta quedar solo 12. Pedro toma la palabra y reafirma su confianza en Él, su compromiso, su lealtad hacia Él.
El versículo 68 responde a la pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús, aunque todos los demás se vayan, nosotros no nos vamos. No, nosotros no. No necesitamos la opinión popular. No necesitamos la aceptación de la mayoría porque tenemos la verdad. Y no solo tenemos la verdad, fíjate en el versículo 69, creemos, estamos convencidos de que la verdad es verdad. Aquí no se ve ninguna falta de aceptación, ninguna queja sobre la verdad, ningún sentirse ofendido por la verdad, ninguna negativa a someterse a la verdad. Y entonces el resultado es que cuando todos los demás se van, ¿qué hacen? Ellos se quedan, no desertan, ellos permanecen. Y aunque no serán perfectamente leales, como veremos, serán fieles hasta el final cuando sean asesinados por ser cristianos. Esto es lo auténtico, los verdaderos cristianos. En contraste con los falsos, así que vamos al punto número 2, identificar la verdad sobre los verdaderos cristianos. Identificar la verdad sobre los verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que distingue a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos en nuestro texto? Bueno, primero, los verdaderos cristianos aceptan la deidad de Jesús. Los verdaderos cristianos aceptan la deidad de Jesús. Observa que Pedro identifica a Jesús como dos cosas. Lo llama Señor en el versículo 68 y lo llama el Santo de Dios en el versículo 69. Ambos son títulos para Dios en un contexto judío. Él está identificando a Jesús como Dios. Quiero decir, hablemos de una verdad que miles de millones de personas no aceptan, se quejan, se ofenden y se niegan a someterse, la deidad de Cristo, ¿verdad? Esa es la línea divisoria. Es una de las principales líneas divisorias entre los cristianos y todas las demás religiones del planeta, que Jesús es el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad. Dios se hizo ser humano. Todas las religiones y enseñanzas falsas parecen estar unidas en esto. Rechazan, se quejan y se sienten profundamente ofendidas por este hecho, esta verdad de que Jesús es Dios. Y luego observa, en segundo lugar, que los verdaderos cristianos aceptan la exclusividad de Jesús. Aceptar su divinidad y su exclusividad, que es solo una palabra elegante para decir que Él es el único camino al cielo. Él es el camino exclusivo, el único y verdadero camino que lleva al cielo. Y Él lo deja claro, ¿verdad? Que Él entendió el mensaje ese día. Él entendió los versículos 26 al 58. Él lo entendió todo. Porque le responde a su pregunta, no tengo a dónde más ir. No hay ningún otro lugar al que podamos ir. Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hablamos de otra idea increíblemente ofensiva, ¿verdad? Que ni una sola persona entrará al cielo excepto por la fe en Jesús. Que todos los demás caminos, todas las demás rutas que dicen vida eterna, todas las demás rutas que dicen cielo, en realidad son engaños satánicos que llevan al infierno y a la muerte eterna. Esa es la verdad, que ningún camino marcado como vida eterna realmente llevará a una persona a la vida eterna, excepto el único camino que tiene una puerta que dice, cree en el Señor Jesucristo. Que entregarte a cualquier otra religión, líder religioso o movimiento religioso en lugar de Jesús, o incluso poner tu esperanza última para la vida eterna en tus propias buenas obras en vez de en la obra de Cristo. Eso es estar perdido, condenado, sentenciado a la muerte eterna para siempre. ¿Por qué? Porque la salvación no se encuentra en nadie más. Nadie más que Cristo. Como dijo Pedro ese día, mientras quizá veía a cientos de personas alejarse y volver ¿a qué? Volver al judaísmo, que era en lo que estaban poniendo su esperanza en vez de en Cristo. Estas palabras al final de Juan 6 no son resultado de euforia emocional de Pedro, ni esperanza de bendición terrenal, como si Pedro le diera una palmada y dijera, gracias por ser leal. Mira a todos estos tontos. Y no era un deseo de hacer sentir bien a Jesús mientras todos se iban de su ministerio.
No, esto es lo que todos ellos, versículo 69, ¿qué? Han creído y han llegado a saber. Es por eso que usé esa palabra abrazada antes. Esto no es una cosa intelectual. Esto es una cuestión de toda la vida. Esto es comer a Cristo. Esto es abarcarlo por completo. Esto es confiar en Jesús. Están comprometidos con Él. Son leales a Él. No importa lo que pase a su alrededor, ellos se mantendrán fieles a Él. Así es la verdadera fe. La verdadera confianza, la verdadera creencia en Jesús lleva a este compromiso, lleva a una lealtad a Jesús, que es el resultado de la fe salvadora en Jesús. No es solo una cuestión intelectual o algo que prefieran en lugar de todas las demás opciones religiosas que existen. Esto es Jesús con convicción, Jesús con el rechazo de todo lo demás que no sea Jesús. Esto es solo Jesús. Así que eso está muy bien. Pero ¿puedes identificar la verdad sobre los verdaderos cristianos en tus pensamientos, en tu corazón, en lo más profundo de tu alma? ¿Has aceptado la deidad de Jesús, que Él es Dios que se hizo hombre para salvar a los hombres de nuestros pecados? ¿Has aceptado que Él es el único camino al cielo porque es el único que resolvió el problema que nos impide entrar al cielo, que es nuestro pecado? ¿Es esto verdaderamente cierto en tu propia vida, lo que el apóstol Pedro dijo ese día tan significativo? Espero que sí, porque no fue verdad para todos los que se quedaron con Jesús ese día. Mira el versículo 70. Jesús les respondió. Pedro habló en nombre de todos ellos, así que ahora Él les está hablando a todos. ¿No los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque él, uno de los 12. No pases esas palabras por alto rápidamente, porque él, uno de los 12, lo iba a traicionar. Aprendemos desde Juan 1:29 que Jesús sería el Cordero de Dios. Hay esta idea esparcida a lo largo del libro de Juan de que Jesús va a morir. Y ahora sabemos cómo. Él no solo va a morir, va a ser traicionado. Y no traicionado por cualquiera. Traicionado por uno de los 12. Pedro habló en nombre de los 12, pero Jesús necesita dejar claro que ni siquiera todos los 12 son realmente cristianos, realmente nacidos de nuevo, realmente. Tienen vida eterna. Fíjate que Él dice ahí, ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Él eligió a los 12 para que los siguieran, para que fueran su círculo íntimo de discípulos. Pero uno de los que eligió, Judas, en realidad es el diablo. No era un demonio haciéndose pasar por humano, pero en su interior, como Satanás, Judas estaba en contra de Jesús. Aunque estaba entre las personas más cercanas a Jesús que cualquier otro, jamás lo estuvieron. Y Jesús, una vez más, no se sorprendió. Él sabía desde el principio de su ministerio, probablemente desde el principio de los tiempos, versículo 64, quién no creería y quién lo traicionaría. Así que esto no lo sorprende. Él sabe que Judas era un peón, un sirviente, una herramienta en la mano de Satanás para hacer su voluntad, lo que llevará aproximadamente un año después de estos eventos a que Judas lo traicione con un beso y Jesús sea ejecutado. Todo eso es porque Judas era un adversario en su círculo más íntimo, tan cercano a Jesús. Tan cercano a Jesús, si lo piensas, tan cercano a Cristo como todos aquellos que pertenecen a Jesús, darían cualquier cosa por estar. Yo daría casi cualquier cosa por estar tan cerca de Jesús como lo estuvo Judas. Qué privilegio tuvo, qué gracia la que recibió. Qué regalo estar tan cerca de Jesús. Un discípulo escogido de entre todas las personas vivas en el planeta en ese momento, que iban a todos lados donde iba Jesús, que escucharon todo lo que Jesús dijo, que vieron todo lo que Jesús hizo, cosas que nosotros leemos con fascinada atención. Él estuvo presente para todo eso. Sin embargo, nada de eso significó que él fuera salvo. Estar parado en un garaje no te convierte en un auto. Estar en la iglesia o al lado de Jesús 3 años no te convierte en cristiano. Piénsalo.
Todo ese privilegio, todo lo que vio, todo lo que escuchó no lo salvó, porque nada de eso estuvo unido en su alma con la fe. El resultado es la persona más trágica en la historia del mundo. Jesús dijo en Mateo 26:24, «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hubiera sido mejor para ese hombre no haber nacido». Este es el punto más alto, el ápice, la cima de la cima, lo peor de lo peor, el máximo traidor de Jesús. Pero Judas tenía exactamente el mismo corazón que todos los que se apartan de Jesús. Un corazón que se niega a aceptar la verdad. Un corazón que se niega a someterse a la verdad. Un corazón que se ofende tanto con la verdad que quiere deshacerse de Jesús. En el caso de Judas, tanto así que quería verlo muerto. La traición de Judas no lo convierte en un héroe a seguir. El abandono de Jonás de la voluntad de Dios para su vida no lo convierte en un héroe a seguir. No sé si conoces a un hombre llamado Demas, pero en 2 Timoteo 4:10 dice que Demas abandona a Pablo porque ama al mundo. Él no es un héroe a seguir. Y sin embargo, llegará un momento para algunos de ustedes en el que coquetearán con o incluso seguirán su ejemplo. Y rechazarán la voluntad de Dios para sus vidas, que es permanecer fieles a Cristo. Abandonarán la verdad porque prefieren las mentiras de este mundo. Y como resultado traicionarás al Jesús que conoces y desertarás. Como Judas, has tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Has visto lo que la salvación hace en la vida de otros. Has estado cerca del Espíritu, de la obra del Espíritu mientras actúa en otros. Pero como Judas, ninguno de esos privilegios te salvará. Necesitas la gracia de Dios. Porque esto no es un estudio bíblico en el que solo aprendemos sobre lo que sucedió hace 2000 años y luego nos vamos diciendo, ¿no es interesante cómo la gente respondió al pan de vida? Interesante. Estas son verdades eternas que exigen que estudiemos el texto y luego nos preguntemos, ¿en qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo estoy? Si este texto ha demostrado que no eres cristiano porque las marcas de los falsos cristianos son las marcas de tu vida, aunque entraste aquí pensando que lo eres, no salgas de aquí olvidando la verdad que viste. Si nuestro texto ha sido un espejo de tu propia alma de falso cristiano, hoy, ahora mismo, por favor, te lo ruego, humíllate en este momento, humíllate, apártate de tu rebelión, abraza la verdad. Acepta la verdad que este texto dice sobre ti. Y no respondáis como respondieron estos hombres, sino creed en el Señor Jesucristo. Si ese es tu caso, saca tu tarjeta de conexión. Ese programa que recibiste cuando entraste, llena esa tarjeta de conexión y colócala en una de esas cajas cuando salgas. Dámelo personalmente. Quiero conocerte. Quiero orar contigo. Quiero ayudarte a ver esto. Estaré aquí para hablar contigo y orar contigo. Hombre, siempre es tan intenso en Redentor. Se supone que debes irte animado. Ahí es cielo e infierno cada semana. Lo es. Lo es, porque no tenemos garantía de que todos estaremos aquí la próxima semana. Y hay un pasaje en Hechos capítulo 20 donde Pablo dice, soy inocente de la sangre de todos los hombres porque he predicado la verdad. Y así como Cristo ese día, la verdadera predicación divide a las personas. Pero esa división entre los que verdaderamente creen y los que creen temporalmente es para que los que creen temporalmente vean la verdad. Verán en qué grupo están. Y se arrepentirán de sus pecados y pondrán su fe en Cristo. No endurezcas tu corazón. Ven a Cristo hoy. Oremos.
Jesús, es importante orar ahora. Todo lo que puedo hacer es proclamar la verdad. Todo lo que puedo hacer es predicar tu palabra. Pero a partir de eso depende de todos nosotros responder de la manera en que tú, con gracia y bondad, nos has estado impulsando y animando a responder. Estas cosas son pesadas. Este es un texto pesado. Personas alejándose de ti hacia su destrucción eterna. Tú, el que vino a dar vida. No la basura de la vida, no las aguas residuales de la vida, sino el pan de vida. Un alimento verdaderamente maravilloso que satisface plenamente y sostiene con gran energía. Y aún así, estas personas te tratan como basura. Y se alejan. Que eso no sea cierto para absolutamente nadie que escuche mi voz en este momento, antes de que mueran y se presenten ante ti. Toma estas verdades, por favor. Suaviza nuestros corazones. Atráenos hacia ti, para que estas verdades se hagan reales en nuestras vidas. Al igual que Santiago 1, no nos dejes mirarnos en ese espejo y ver la verdad, y luego alejarnos como si no hubiéramos visto lo que acabamos de ver. Danos el coraje. Danos la gracia de responder para la gloria de tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, presionar el botón de suscripción y presionar el icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.